Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y durante esta hora vamos a platicar sobre temas de inversiones, negocios, empresariales, empresarios, pymes, para todo el mundo. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual le doy la gran bienvenida. El día de hoy nos vestimos de gala, nos visita nuestro asesor directamente desde Querétaro, Rodrigo Sánchez, socio director de Región Bajío de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, mi querido Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo año y la verdad con temas muy relevantes sobre temas de inversiones para los empresarios. Fíjate que llegando justamente de vacaciones, ¿no? En donde estás con tu familia, donde estás pensando en cómo vas a invertir, en qué vas a invertir, en qué tienes que planificar, pues creo que traemos un programazo para todos ustedes. Ya se acabaron las fiestas, es un nuevo año, así que pensar en lo que viene. Y vamos a hablar sobre estos temas de la mano de nuestros expertos, el cual voy a presentar y comenzando con el lado izquierdo, David Ruiz, socio director de Región Noreste Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras, David? Muy bien, Daniel. Ya tiene tiempo que no nos acompañabas para hablar de temas. Muchísimo. Nos dejaste abandonados. Nos saludamos de nuevo. Pero pues vamos a hablar sobre este tema bien interesante. Gracias por acompañarnos. Y voy a dar la bienvenida a Andrés Abogado, Managing Partner de Abolao. ¿Abolao? Sí, ¿verdad? Está bien dicho. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras, Andrés? Gracias. Muy bien. Muy contento de estar aquí en México, de grabar esta entrevista con ustedes y de platicar al público cuáles son los beneficios de poder invertir en Canadá. Es un gran tema porque nos encontramos ante un nuevo año y una nueva oportunidad de comenzar a vislumbrar nuevas oportunidades. El año pasado pareciera que había malas noticias, pero no, Rodrigo. Hoy en día vemos un panorama bueno para el empresario mexicano. Yo creo que como siempre hay oportunidades, ¿no? Siempre vas a tener pues algunos temas que puedes pensar que es una crisis pues económica, política, ¿no? Social muchas veces, ¿no? Pero creo que eso también te lleva aparejado con estas oportunidades y hoy pues vamos a platicar de esta oportunidad de inversión, particularmente Dani, Andrés, partner, pues en Canadá, ¿no? Y para eso me gustaría empezar con David, preguntándole un poco de, oye, ¿qué tendría que estar haciendo el empresario mexicano o cualquier persona, cualquier director, ¿no? No tiene que ser limitado a un empresario, pero cualquier persona que quiere abrir el horizonte, que quiere empezar a invertir o incrementar el portafolio de inversiones que ya tiene, pues que tendría que estar pensando desde el punto de vista fiscal y de estructuras, pues para que obviamente busquemos un tema o un desarrollo óptimo, ¿no? Sí, es una gran pregunta que te lleva a reflexionar varias cosas, porque es muy dado que tú escuches pues a tus clientes, a las empresas o a los dueños de las empresas, a los individuos, oye, pues quiero expandir mis negocios, quiero o ir a otro país a invertir. Y como hemos escuchado ya durante muchos años, pues ha habido territorios o países que se han puesto de moda, ya sea por razones de negocio como tal, o también acompañadas de pues algunos tintes fiscales, ¿no? Entonces es muy común escuchar que quieres irte a otro país, pero a veces antes de buscar otro país, pues tienes que tener bien definido pues qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? Y dependiendo de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, es que se empiezan a dar las oportunidades. Entonces, hacen una reflexión de, oye, si las cosas están iniciando este año más difíciles o nos deben de preocupar, pues yo creo que los negocios nunca se detienen. Nunca se detienen. México es un país que tiene una gran riqueza, ¿no? Tiene grandes empresarios y es sobre la oportunidad para contestar esa pregunta. Y para esa pregunta, pues yo creo que lo primero es conocer o identificar esos países que te dan, primero que nada, una seguridad jurídica, y ya lo platicaremos a lo largo del programa. Y esa seguridad jurídica va de la mano pues, con el tema, y ahora sí que indiscutible, que es el tema impositivo, el pago de los impuestos. Entonces, yo creo que lo primero es saber qué vas a hacer y segundo, qué país es el que mejor te ofrece, ¿no? Desde esas perspectivas, pues las opciones para invertir. Sí, es que eso es fundamental y también el otro tema y que seguramente vamos a platicar más adelante en él con nuestro invitado, pues es cuál es el mejor vehículo, cuál es el mejor medio para llevar a cabo esa inversión, ¿no? Normalmente lo que nos hemos topado en México, y bueno, obviamente David, que es el socio director en Nuevo León, ¿no? O tu servidor en Bajío, pues es que de repente las personas no tienen ya constituido, no tienen implementado pues una estructura para poder invertir, ¿no? Y estamos hablando a lo mejor, David, pues estamos hablando de fideicomisos, estamos hablando de sociedades holdings, estamos hablando a lo mejor de que conviene invertir como persona física, ¿no? Pero todo eso pues se tiene que platicar y se tiene que prever
obviamente antes de empezar o de aventarte a salir del país, ¿no? Eso yo les diría que es el primer punto. Así como seguramente tendremos que buscar cuál es el mejor país por esas situaciones económicas, por temas de recursos naturales, por temas de clima, etcétera, etcétera, pues creo que se convierte en un tema fundamental pues cómo empiezas a estructurar tu vehículo, ¿no? Sí, y se va a precisar más adelante porque sí se va a hacer. Yo creo que una de las cosas más importantes es que los dueños de los negocios deben de tener claro que en este ir a otro país o ampliar finalmente sus negocios o a veces cambiar totalmente de lugar donde están llevando a cabo sus negocios, pues debe de tener esa seguridad del patrimonio, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante, ¿no? El tener los vehículos adecuados, el tener finalmente organizado de manera adecuada, pues para no poner en riesgo ese patrimonio que les ha costado pues el tiempo, esfuerzo, mucho trabajo y obviamente pues no por querer expandirse, pues se ponga en riesgo porque tuvo un mal vehículo, tuvo un mal asesor o llegó a un país donde pues recientemente cambiaron las leyes y ponen finalmente en menoscabo sus inversiones, ¿no? En ese riesgo. A mí me gustaría hacer un ejercicio. Me voy a poner la cachucha de inversionista, si les parece, y ustedes me van a ayudar para bajarlo aún más. Vamos a pensar que hoy en día yo como mexicano empresario me quiero invertir y veo hoy en día oportunidades en otros países. Entonces la primera recomendación que me darían sería, ¿sabes qué? Lo primero que debes de checar es ¿qué quieres? ¿No? O sea, esa es la primera recomendación. ¿Cuál sería la segunda recomendación que me darían? Hoy en día, pues, oye, ya sabes qué, ya definiste qué es lo que quieres. ¿Cuál sería esta segunda recomendación como expertos? Sí, el cómo llegas, ¿no? Y ahí ya empiezas a hablar de vehículos, de estructuras y van de la mano, pues finalmente con el régimen jurídico que hay en ese país y los aspectos fiscales, ¿no? Muchas veces el mejor escenario es tener el mejor régimen fiscal donde no pagues. Sabemos que es un aspecto que cada vez más el mundo se complica, ¿no? No solo México, el mundo ha puesto reglas pues complejas, pero aún así hay formas de tener una buena administración en el pago de los impuestos, pero la forma, creo que el siguiente paso es el vehículo, ¿no? El vehículo de cómo vas a llegar a ese país, ¿no? ¿Y qué diferentes vehículos hoy en día como empresario ven viables que podrían obtener algún beneficio? Déjame ponerlo de esa manera. Fíjate que a lo mejor desde el punto de vista legal, y ya para empezar a platicar también con Andrés, que no me va a dejar mentir, pues el tema es, de repente en México lo que sí nos pasa mucho es que tenemos empresas operativas. O sea, es una empresa operativa que tiene todas las cargas, pues no solamente las laborales, sino también las fiscales, tiene las cargas legales, tiene o es susceptible de llegar a tener imprevistos y eso te puede quebrar tu negocio. Entonces, yo te diría que lo primero que tienes que estar pensando es en tener una empresa arriba, que se le llama holding o tenedora de acciones, que es aquella que te va a permitir la flexibilidad de precisamente de los negocios, ¿no? Entonces, al ser una tenedora de acciones, pues lo que vas a provocar es que a través de ese vehículo, pues tú vas a poder invertir, pero en distintos negocios. O sea, no tiene que ser exclusivamente el negocio inmobiliario o no tiene que ser exclusivamente el negocio agro, sino te puedes diversificar y puedes expandirte no solamente en México, sino también en el extranjero, ¿no? Hay un segundo vehículo, si me permites, partner, que también es, por ejemplo, un fideicomiso. Y los fideicomisos, pues digo, hemos platicado en diferentes programas, pero hay diversos tipos de fideicomisos. Hay fideicomisos de administración, por ejemplo, que también te pueden permitir esa flexibilidad que tú estás buscando. Sí, correcto. Y lo otro es que muchas veces cuando tú escuchas a un empresario, el que quiere ir a otro país, tal vez está también teniendo en mente, y eso es bueno saberlo como asesor, si está pensando incluso involucrar ya cuestiones familiares, ¿no? Hijos, esposas, segundas generaciones. Entonces, todo eso hay que considerarlo pues, para hacer este tipo de inversiones. Perfecto. Ahora, para entrar de lleno al tema, porque ya me queda más claro, hoy en día ya definí qué quiero, hoy en día ya definí cuál es la estructura o el vehículo. Sin embargo, veo una posibilidad real hay un acercamiento y hemos tenido durante el año pasado diferentes participaciones de la cancha, ¿no? Hoy en día sabemos que la relación con Canadá es muy estrecha y hoy en día hay muchas oportunidades entre ambos. Hoy el empresario yo creo que tendría que estar visualizando a Canadá como una oportunidad grande de inversión. Y ahí es donde me gustaría darle la palabra a Andrés para platicarnos. Andrés, pues ya definí
hoy en día, ¿qué es lo que quiero? El vehículo. Hoy en día, ¿cuál es esta recomendación inicial para el empresario mexicano como una oportunidad de inversión en Canadá? Claro. Mira, Canadá ofrece un clima fantástico de inversión. Hablando de datos fríos, Canadá es el tercer socio comercial de México, Sí. después de Estados Unidos y China, ¿no? Entonces el volumen se maneja en billones de dólares de transacciones, bienes y servicios, ¿no? Y México es el segundo socio comercial de América Latina en Canadá, después de Brasil. Ok. Entonces estamos hablando de dos economías que están intrínsecamente ligadas en volumen. Ahora, esta relación se fortalece con tratados internacionales que tenemos, que viene siendo el TMEC, que es el NAFTA, ¿no? 2.0, que ahorita viene el año que entra a renegociación. Y tenemos un tratado muy interesante que es el Acuerdo de Transpacífico, que entró en el 2017. Ese es un tratado internacional donde Estados Unidos no forma parte, pero Canadá y México sí, junto con otros países de América Latina y Asia. Ok. Ahora, lo que da Canadá pues son muchos beneficios. Diversificar tu patrimonio, uno de los más importantes. El acceso a una zona horaria benéfica, si tú lo comparas con España, por ejemplo, que es un destino muy buscado por inversionistas mexicanos, pues tienes 1 o 2 horas de diferencia máximo en Canadá con México. Es un país que tiene las segundas reservas más grandes de agua de todo el planeta. Tú estás hablando también de cuestiones a futuro generacionales para poder pensarlo. Sí. Y básicamente el clima de negocios y el clima fiscal es muy favorable, ¿no? La calidad de vida es muy alta. Vancouver siempre está entre los top 3 ciudades del mundo para vivir. Entonces, Canadá, claro que es una opción que tiene que estar dentro del radar de los inversionistas mexicanos. Perfecto. ¿Qué les parece? Se nos está acabando el tiempo. Vamos a un pequeño corte para seguir hablando sobre este tema. Estamos en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido ¿Qué Márquez. pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en... Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en El Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que este y todos los episodios los puedes ver en @garridolicona en el canal de YouTube. Estamos platicando sobre un tema bien importante para este inicio de año. Hoy en día las inversiones que hoy en día como el empresario puede realizar en otros países y sabemos que Canadá hoy en día es una alternativa real. Rodrigo, nuestro experto Andrés nos está platicando sobre este tema, nos dio datos muy interesantes sobre Canadá y la relación que tiene hoy en día con México. Que yo creo que es bien importante, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras más al respecto, Andrés, porque normalmente, digo, a ver, Canadá nos divide, pues, Estados Unidos, pero ya nos dijo qué representa para Canadá y qué representa para México estar tan juntos, ¿no? Y normalmente uno como empresario, pues empieza a pensar en prácticamente Estados Unidos para migrar tu negocio o para cambiar tu residencia allá, o normalmente también uno piensa en España, ¿no? Porque hay un tema cultural que nos ata. Pero creo que tenemos aquí a Canadá, tenemos un experto no solamente en derecho mexicano, sino también en derecho canadiense, que es un sistema jurídico distinto de entrada, y entonces parte de lo importante o de lo que creo que tienes que buscar tú como empresario que vas a migrar, o que estás pensando en invertir, pues es estar asesorado, ¿no? Siempre lo decimos, asesórate, pues tenemos que asesorarnos con quien sepa, y eso se convierte en todo un reto, me imagino, mi querido Andrés. Claro que sí lo digo. Y ahorita estamos en un momento clave en la historia de los 3 países. Con las políticas de Trump se está buscando un tema proteccionista de Estados Unidos, ¿no? Y gracias a Dios nosotros tenemos este otro tratado internacional que es el Acuerdo de Transpacífico. Uno de los mandatos de este acuerdo es que las empresas que hagan negocio en uno de los países del tratado tienen que tener el tratamiento como empresas locales por cada uno de estos países.
Entonces eso trae toda una serie de consecuencias positivas fiscales, consecuencias positivas legales. Canadá por sí misma, pues obviamente es un país pequeño, tiene menos de 40 millones de habitantes y es un país que está buscando crecer. Es el segundo país más grande del mundo y ya lo comenté, los recursos naturales que tiene son grandísimos, ¿no? Entonces nosotros estamos en el hemisferio, estratégicamente hablando, para la inversión y para poder hacer crecer esta relación. Estamos viendo ahorita una política muy hostil de Estados Unidos, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y Canadá está en el mismo barco que estamos nosotros, ¿no? Porque Canadá también es uno de los socios principales de Estados Unidos y viceversa, al igual que México. Entonces ahorita yo creo que va a ser una cuestión interesante. Vamos a empezar a ver muchísimo más inversionista canadiense en México y muchísimo más inversionista mexicano yéndose a Canadá a invertir y a diversificar su patrimonio y sus inversiones, básicamente, ¿no? ¿Y qué tan fácil es o qué tan difícil? Hablábamos ahorita de los sistemas jurídicos, Claro. ¿no? De repente estamos acostumbrados en México a ser muy formalistas, a que nos podemos llevar o nos podemos tardar meses en constituir una sociedad y no pasa nada, ¿no? Meses en tratar de establecer un fideicomiso y no pasa nada. ¿Qué nos puedes contar de esto? O sea, creo que es importante que vayamos desmenuzando el sistema jurídico, ¿no? Sí, no, es una excelente pregunta. Si te fijas en la OECD, Canadá se encuentra de los países que tienen menos corrupción. México, lamentablemente, es uno de los países que tiene más corrupción. Y la burocracia es prima de la corrupción, porque se genera bastante burocracia para poder combatir la corrupción, pero la misma burocracia es un problema en sí, ¿no? Lo que tú dices, al hacer una empresa, miles de requisitos, se tiene que dar actas de nacimiento, o sea, casi verificar que tú eres la persona, porque se parte de un tema de desconfianza. Sí. Canadá no tiene ese problema. En Canadá es muy fácil hacer una empresa. En Canadá es muy fácil establecer relaciones jurídicas con terceros. El sistema jurídico es muy distinto, como tú lo comentas. Es un sistema jurídico anglosajón en todas las provincias, excepto Quebec. No, el sistema jurídico anglosajón es un sistema que emana de Inglaterra, de las cortes de la Cancillería del siglo XVI, y básicamente la producción legislativa viene de los jueces. Los jueces son los que hacen la ley. No, en nuestros países, que viene de la tradición romano-germánica, la producción legislativa viene del Congreso de la Unión y de los congresos locales. No, también el Senado está involucrado. Pero en Canadá es un sistema híbrido en donde no existe, por ejemplo, un código civil o un código de procedimientos civiles. La mayoría de los contratos se basan en jurisprudencia que fueron creadas por las cortes. Entonces, por eso que es súper importante que se asesoren con abogados que sepan manejar los dos sistemas jurídicos, ¿no? Para que te puedan hablar en tu idioma, puedan entender y explicar de dónde vienes y explicarte cuáles son las diferencias que existen con el sistema legal canadiense. Esa parte, pues obviamente es un reto en sí misma, ¿no? Pero si te apoyas de las personas adecuadas, pues no lo va a hacer. Y también ese mismo tema lo tiene el canadiense que invierte en México. El canadiense que invierte en México se enfrenta con un sistema legal diverso, pero con un sistema mucho más burocrático que el canadiense. Y siguiendo un poquito con estas estructuras, perdón, Dani, el tiempo, por ejemplo, para constituir, ¿no? Si tú te vas a Estados Unidos, pues todo mexicano tiene muy clarito, partner, oye, Delaware, ¿no? Entonces Delaware en un día prácticamente va a estar constituyendo, el abogado es el notario. Me imagino por este sistema anglosajón que entonces en Canadá sería pues muy similar, ¿no? Es muy similar. Yo te puedo tener una empresa en un día, ¿no? Las empresas tienen un tratamiento fiscal muy interesante. Ahorita Raúl Sales, mi socio, les va a explicar todo el tema fiscal en Canadá. Y las empresas se dividen en dos tipos. Hay empresas provinciales y empresas federales. La diferencia es que la empresa federal te protege el nombre comercial en todo Canadá y la empresa provincial solo en la provincia. ¿No? Y existen tratados entre las provincias para que te puedas registrar mucho más rápido. Pero sí, la velocidad con la que se hacen negocios en Canadá pues es muy buena. O sea, es un país que está buscando ahorita inversión. Por lo mismo que les platico del contexto. No está buscando ahorita crecer. Están ellos en una situación de que los baby boomers ya están pues, bastante viejos y se necesita ahorita pues obviamente un capital humano y monetario para poder solventar su retiro y no tienen un bill rate elevado. Entonces es un país que realmente vive de la migración, ¿no? Hablando de migración, hoy en día ¿qué alternativas? Porque sabemos que si el empresario mexicano quiere visualizar Canadá, ¿qué alternativas de vivienda, algún beneficio legal? O sea, ¿qué trámites? Porque sabemos que de repente es burocrático el tema de irte a residir o cambiar de residencia a otro país por todo el tema legal. ¿Hay algún beneficio, alguna alternativa en esta parte? Mira, al contrario, bueno, con el gobierno de Trudeau se impusieron bastantes restricciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros.
¿no? Eso lo hicieron para tratar de atacar la problemática que hubo con los precios de las casas. Así como que tú digas que existe un beneficio, porque hay muchos mitos, Sí. que uno llega a escuchar, no, si te vas a Canadá te van a regalar tal terreno y no sé qué. De repente llegan a mi oficina y Marco, le digo, no, pues díganme a mí, ¿no? Para yo también ir al terreno y empezar a construir. No, más bien es el clima en general de los negocios que es muy favorable y es un clima pues bastante apto para poder crecer, ¿no? Tiene un tipo de cambio que no es como el US dólar Sí. o como el euro o para la gente que está interesada en España. Pero así que tú digas, aquí está la lista de beneficios, no las hay. Ahora, la lista de beneficios viene dentro de los tratados internacionales, que acabo de explicar, que es el TIMEC y el Acuerdo de Transpacífico. Por ejemplo, China e India son los dos países que mandan más migrantes a Canadá de todos, ¿no? Pero ninguno de esos dos países tiene un tratado internacional con Canadá. Entonces, el clima de negocios para que alguien de China o India vaya a Canadá es muy complejo. Porque no tienen tratados internacionales con Canadá, pero para nosotros como mexicanos es bastante fácil, es muy fácil obtener un permiso de trabajo a través del Acuerdo de Transpacífico. Y con ese permiso de trabajo, si se pasa suficiente tiempo en el país trabajando, se puede acceder a la residencia permanente y eventualmente a la ciudadanía y se puede entrar a su familia. El 90% de los casos, y le estaba platicando esto a David y a Rodrigo, del empresario mexicano que va a Canadá, siempre tiene la espinita de ¿y cómo me puedo llevar a mi familia? Y eso lo comentó David ahorita al principio, ¿no? Esa es otra parte que se tiene que tocar, porque es muy raro que llegue un inversionista mexicano y diga, me encanta Canadá para meter lana, pero no quiero ir. No. Sí. O sea, les gustaría empezar a ver o entretener la idea de poder migrar permanentemente. Que creo que eso es bien importante, porque lo que estamos hablando ahorita es del sentido de pertenencia. Estás hablando de un país que tiene recursos naturales vastos, suficientes, un país con el que tenemos tratados internacionales, que podemos vivir con tratados internacionales o con un tratado internacional en particular distinto al TEMEC, por lo tanto, pues eso se vuelve importante ante la situación que estamos teniendo hoy con nuestro vecino, ¿no? Totalmente. Y después, entonces viene la facilidad que puedes llegar a tener también en constituir estos vehículos. Así es. Y la última, que me parece extraordinaria, pues es, oye, una vez que tienes ya el vehículo y una vez que tienes la inversión, pues también hay muchas facilidades para pues, tener la residencia, no solamente tuya, sino también de tu familia, ¿no? Exactamente. Y para eso entonces, o para irnos como en esas partes, ¿qué tan o qué estructura es la que tú recomiendas al momento de empezar a, por ejemplo, quiero participar en negocios de bienes raíces? Claro. ¿No? Tú decías que hay una restricción ahorita para adquirir una casa, una vivienda, pero podrá ser diferente si es que tú vas a dedicarte a la construcción. Claro. Mira, el tema de los vehículos obedece mucho al tipo de negocio que quieras tú establecer, ¿no? Hablando específicamente del tema de bienes raíces, se utiliza el LP, la LP, que es el Limited Partnership. ¿Por qué? Porque tiene beneficios fiscales en México para poder reducir impuestos de las aportaciones, pero al mismo tiempo es un vehículo que le faculta a un general partner, que es la cabeza del negocio, de poder manejarlo a su gusto, teniendo socios limitados que solo aportan capital. Esa figura jurídica es contractual y se registra como una empresa, pero no tiene la naturaleza jurídica de una empresa. Okay. Entonces vendría siendo más o menos como un híbrido entre un contrato de asociación por participación y una sociedad mercantil, pero sin la protección que da la sociedad mercantil. El vehículo por naturaleza que yo siempre recomiendo es una sociedad mercantil, una empresa, una limited company, que solo existe una en Canadá, no es como en México que tenemos varios tipos de sociedades mercantiles. Incluso dentro de una LP, para invertir en real estate, yo siempre recomiendo que entres como empresa, porque te pone un velo entre tú como persona física, ¿no? Y cualquier posible demanda por liability, o sea, por negligencia. Entonces, el constituir empresas, pues obviamente ahorita lo va a platicar Raúl, tiene beneficios fiscales bárbaros y jurídicamente hablando, pues siempre es buena idea tenerlas, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay contratos de joint venture. Los contratos de joint venture los utilizamos mucho en México para mineras canadienses o contratos de opción de compra, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza y del plan del inversionista, pues se tiene que hacer toda una estrategia fiscal, no tanto aquí como en México por parte de ustedes para transferir los recursos, como por parte de nosotros allá arriba para poder recibirlos y hacer toda la estructura legal. Claro. Perfecto. Pues la verdad es que hay mucho de qué hablar. Afortunadamente todavía falta, estamos a la mitad del programa. Sin embargo, vamos a un pequeño corte para seguir hablando sobre este tema que es Canadá, una frontera segura para tu inversión. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos.
El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando en este año nuevo sobre Canadá, una frontera segura para tu inversión. Ya platicamos sobre esta oportunidad que nace para los empresarios de voltear a ver a Canadá como un gran atractivo para la inversión. Y para seguir retomando este tema, antes que nada quiero darle la bienvenida a nuestro invitado que se unió a la mesa para charlar sobre este tema. Raúl Sales, socio asociado de Apollau, experto en temas corporativos tributarios. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Muy bien, feliz de estar aquí, empezando el año recargado después de las vacaciones. Estábamos platicando sobre estos aspectos legales de un empresario que quiere visualizar, pero algo nos hacía falta, nos faltaba esta parte tributaria, el aspecto de impuestos. Es por eso tu incorporación, para hablar de estos temas, Rodrigo. Lo que pasa es que ya quizá empezamos viendo la parte positiva, ¿no? Ya vimos que siempre, no solamente en México, sino ya también vimos que en Canadá, pues el tener un vehículo intermedio que te pueda proteger, que te cubra de esas responsabilidades, pues siempre es la primera opción, ¿no? Pero ya pensando en que va a haber un vehículo, pues yo como inversionista, Raúl, Andrés, pues ¿qué es lo que tengo que estar pensando? Yo soy un inversionista mexicano, ya los contacté a ustedes, ya empezamos a tramitar nuestros papeleos, nuestra empresa, ya vimos que es una Limited Liability Company, y después, ¿qué sigue, Raúl, Andrés? Mira, es importante diferenciar cuáles son los programas que ofrece Canadá para invertir y para poder obtener una residencia y cómo se puede obtener un permiso de trabajo. ¿Ok? Entonces, como platicamos en un principio, tenemos dos tratados importantes con Canadá, que es el TMEC y tenemos el Acuerdo Transpacífico. Ambos tratados le permiten al mexicano poder tener un estatus de inversionista con un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo va a estar cerrado a la empresa que se va a constituir. Lo que quiere decir que el inversionista no puede trabajar para nadie más, sino para su propia empresa. ¿Okay? Eso es específicamente a través de los dos tratados internacionales que estoy hablando. Ahora, Canadá en sí misma tiene programas propios que no son tratados internacionales que están diseñados para invitar a los extranjeros a poder invertir. Entonces, cada provincia tiene su propio programa. Yo voy a hablar de la Columbia Británica, que es donde estamos nosotros, en donde existe el PNP, el programa de denominación provincial, que con un monto aproximadamente de $250,000, tú puedes empezar una empresa, el gobierno te apoya, no financieramente, sino te apoya con el proyecto para que la empieces. Se tiene que hacer un business plan y si todo sale bien, le dan al mexicano una residencia permanente, una nominación para una residencia permanente. ¿Ok? O sea, ya te saltas todo lo que... Porque con los tratados internacionales, el primer paso es el permiso de trabajo, pero tienen que trabajar por bastantes años para poder tener la experiencia canadiense y luego querer aplicar para la residencia. Pero inmediatamente la provincia te lo puede dar para que tú apliques para la residencia federal con 500 puntos. Luego, hay uno que se llama el Startup Visa, que es un programa federal, ¿no? Ese programa federal invita a empresas foráneas, en este caso mexicanas, a poder invertir en temas de tecnología y también dan la residencia de una manera directa. Pero en todos los ejemplos que estoy dando, tanto de tratados internacionales como de programas canadienses, siempre se tiene que operar con un vehículo, como tú bien dices, Rodrigo, es un vehículo corporativo, es una empresa. Y esa empresa, pues obviamente tiene el beneficio legal que te sirve como un escudo, ¿no? Para temas de negligencia. Pero lo más importante es el tema fiscal, ¿no? Entonces ahorita, Raúl, sería importante que nos explicaras cómo está el tratamiento fiscal en las empresas canadienses. Gracias, Andrés. Bueno, pues les diría que es un tema bastante extenso, pero trataría de sumarizarlo en dos o tres diferentes silos. El primero, que es tal vez en el que todos estamos familiarizados, que es la persona física. La persona física que va e invierte en Canadá, en British Columbia, no necesariamente tiene los mayores incentivos para beneficiarse respecto a lo fiscal. Entonces, puede llegar a ser un poco complicado, pero en términos generales no es lo más competitivo, diría que es la palabra.
El lado corporativo, que es como decía Andrés, todo lo que estamos hablando ahorita tiende a ser lo corporativo, tiende a hacerse a través de una corporación. Depende mucho de qué tipo de inversión se está buscando hacer. Podemos hablar de real estate, podemos hablar de negocios nuevos, podemos hablar de compras de negocios, etcétera. Pero existe un régimen o digamos una sección de la ley que beneficia mucho a las compañías que son que operan localmente en Canadá y que son controladas por canadienses. El término de canadienses es un término muy general en el que un migrante puede aplicar. ¿Cuál es el beneficio principal? Que la tasa impositiva general en Canadá es de alrededor del 27%, pero aplicando este capítulo de la ley, que se le llama Canadian Controlled Private Corporations, la tasa baja a entre 9 y 11% sobre el impuesto sobre la renta, que es sumamente competitivo. Muchísimo. Sí, yo creo que aquí vale la pena hacer una primera precisión, y estamos hablando del empresario mexicano o del ciudadano mexicano que toma la decisión de invertir en uno de los sectores que tú acabas de señalar, y para tener ese incentivo se vuelve finalmente, califica, ¿no? Con los requisitos que ha señalado, y entonces ya accede a los beneficios como un canadiense, ¿no? Y aquí la parte mexicana es importante porque para efectos fiscales en México, esta persona, si tenía un negocio en México o es accionista de una empresa, etcétera, es contribuyente, vamos a decir, paga impuestos en México, habrá que darles su fin, ¿no? Dependiendo del tipo de ingresos que pudiera estar generando en México, terminar, vamos a decir, su historial en México, hacer un cambio de residencia fiscal, hacer un aviso ante el SAT y entonces comenzar su vida fiscal en Canadá. Eso es una precisión importante. ¿Sí? Y es bien importante porque, como decía Andrés hace un rato, desde el punto de vista de la audiencia, muchas veces nos confundimos con tantos mensajes respecto a Canadá, ¿no? Y el más natural tal vez es el tema migratorio. El tema migratorio no necesariamente es el mismo en lo fiscal. Uno puede no ser residente para efectos migratorios, pero sí puede ser para efectos fiscales. Y entonces, siendo residente fiscal, empiezan los temas de, bueno, si calificas como un residente fiscal que controla una empresa canadiense, entonces ya podrías acceder al beneficio de ese capítulo de la ley, etcétera. Okay. ¿No? Entonces es bien interesante para la audiencia, porque como sabemos en México hay reglitas de cuando tú eres mexicano y te vas o inviertes en un país con una tasa, ¿no? Con un beneficio que de la provincia que ustedes señalan que es de abajo del 22.5, pues el primer mensaje que puedo estar pensando ahorita o la reflexión que nos escucha es, oye, ¿me vas a meter un tema de refipre? No, reiteramos, es cuando ya decides calificar en Canadá, dejas de tener finalmente efectos fiscales acá en México, dejas de ser contribuyente y te vas directo a ese tipo de estructuras, bueno, ese tipo de que te permiten finalmente tener esos beneficios, ¿no? Que son muy buenos al final del día, ¿no? Sí. Ok. Sumaría el comentario de que no estamos hablando de nada obscuro ni muy sofisticado. Como bien decía Andrés hace un momento, en Canadá existe básicamente solo un tipo de corporación, aunque tengan diferentes denominaciones, existe una corporación y a esa corporación le aplica el mismo régimen fiscal. Eso sería todo. Ok, creo que no sé si faltó uno más, es básicamente que entras en esta calidad como individuo para participar en una entidad canadiense, esa sería la forma, y no sé si hay algo más por el tipo de industria, porque señalaban de, oye, pues a lo mejor vas a energías limpias o si vas, no sé si hay ese tipo de incentivos adicionales allá en Colombia o finalmente esa sería como la forma idónea para entrar en un primer idea e intento de negocio allá en Canadá. Yo buscaría platicar con la industria allá, con la gente que trabajamos allá para entender qué oportunidades hay. Es un país, decía Andrés, mucho más pequeño que México, pero es mucho más eficiente en la economía. El nivel de competencia es tremendo y es chistoso porque en muchos sectores hay escasez de servicios, ¿no? Por ejemplo, abogados, contadores no
no hay tantos como en otros lugares. ¿Por qué lo digo? Porque puede haber oportunidades en prácticamente cualquier sector. Hay particularmente 7 sectores en la economía de Canadá que están bien determinados donde hay apoyos directos. ¿Cuáles son los más importantes? La manufactura, energías limpias y tecnología. La tecnología es algo que el país está buscando jalar inversión, está buscando... No solo inversionistas, sino gente que está buscando crear cosas nuevas, ¿no? Emprendedores. Sí, ese se puede combinar, por ejemplo, con el Startup Visa, que es un programa federal migratorio tendiente a dar la residencia, pero están muy enfocados al tema de tecnología. ¿No? Usted es una precisión más, que es importante. Estamos hablando de un impuesto de cuánto provincial. ¿Cuál sería el impuesto en el caso que ponías? ¿De cuánto? ¿El 9%? ¿El 7%? 7%, dijiste. La tasa combinada, y ahorita explico qué significa eso. La tasa combinada, siendo una Canadian Controlled Private Corporation, puede ser entre el 9 y el 11%. Combinado, es decir, el impuesto provincial. Hay un impuesto que le aplica a la provincia y hay uno federal que combinado llegan a este total. Esa es una diferencia importante entre lo que vemos como mexicanos a lo que existe en Canadá. En Canadá hay impuesto sobre la renta provincial y federal, donde se correlacionan, conviven de cierta manera. En términos generales, el impuesto provincial genera un crédito contra el impuesto federal, entonces baja el impuesto total, pero por ejemplo el IVA es un impuesto totalmente diferente a lo que existe aquí en México. El IVA en Canadá es provincial, tiene diferentes tasas en diferentes provincias y hay diferentes tipos de IVAs. ¿Por qué es importante? Porque normalmente no volteamos a ver al IVA como parte de la fórmula y puede llegar a ser un jugador importante. ¿Qué tasa de IVA hoy en día estamos hablando en Canadá? ¿Cuáles son las tasas? Varía hasta por producto, pero te diría que la tasa más baja hay tasa del 0%, hay productos exentos, pero hay otros que están al 5% y hay otros que van hasta el creo que 9%, dependiendo de la provincia. Okay. ¿Y hay algún impuesto adicional a las ventas? ¿Hay algo más? ¿O es básicamente impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, como vamos a decir el que grava el ingreso y el que grava, pues, vamos a decir, el consumo? ¿Pero hay algún otro, de lo que en su momento acá hubo un suntuario o un impuesto a las ventas, o hay algo adicional? Hay bastantes tipos de impuestos que le aplican a industrias en específico. Okay. Por ejemplo, ¿han escuchado del carbon tax? Seguramente que es un tema súper controvertido ya. Sí. Ese es un impuesto que le aplica a ciertas industrias y en diferentes tasas. Okay. Pero hay impuestos que aplican, por ejemplo, por preparar un terreno para desarrollar un edificio. Aplican otros por traslación de dominio. Hay muchos de ese tipo, pero yo les diría que lo relevante, lo más importante a poner atención es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Que es muy similar que aquí en México, ¿no? Lo hemos comentado en anteriores ocasiones, es caso por caso. Al final, el querer hacerlo uno solo, si necesitas a un experto que te ayude y te lleve de la mano para poder tomar la mejor opción, que es como lo hemos dicho en este programa. No pagues ni más ni menos, sino paga lo que debe de ser, ¿no? ¿Les parece que vamos a un pequeño corte ya para cerrar estas ideas sobre las inversiones hoy en día? México, una oportunidad para invertir. Canadá, una oportunidad para invertir para el empresario. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com.
Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este episodio completo y todos los episodios en @GarrigoLicona en el canal de YouTube. Estamos platicando sobre un tema bien importante, Canadá, una frontera segura para tu inversión, de la mano de nuestros expertos y especialistas. Ya platicamos sobre los aspectos generales, ya platicamos sobre los aspectos legales y fiscales que deben de considerar. Sin embargo, aún hay más, Rodrigo. Sí, digo, creo que esta es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? A lo mejor yo les preguntaré a los dos, en su experiencia, ¿cuáles son los negocios o los inversionistas mexicanos? ¿A qué le apuestan cuando van a Canadá? ¿Qué es lo que están buscando? Muchas veces pensaríamos bienes raíces, pero quizá hay otra cosa, ¿no? Claro. Sí, es una excelente pregunta, Rodrigo. La constelación es variada, ¿no? Tienes desde el típico emprendedor pequeño que se quiere ir a Canadá a abrir un restaurante mexicano, ¿no? Hasta el que hasta el que quiere mover mercancía, fruta, verdura, que es muy típico, hasta los grandes proyectos inmobiliarios, ¿no? También temas de tecnología. Entonces, por lo general ya hay inversionistas que tienen bastante experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso se adapta muy rápido a Canadá, ¿no? Y tienen el capital. Pero los que son medianos chicos, sobre todo los chicos, son los que le batallan un poco. Y traen una mentalidad, obviamente, muy de cómo se hacen las cosas en México, y les cuesta entender, obviamente, las repercusiones que puede llegar a tener no invertir el suficiente dinero en personas que los puedan asesorar correctamente, fiscalistas y abogados, ¿no? Entonces me ha tocado muchas veces que lleguen con un budget, un patrimonio muy reducido, ¿no? Y no reducido porque a lo mejor no lo tengan, pero porque no saben con qué se van a enfrentar. ¿Me entiendes? Oye, ya me traje a la familia, no puedo comprar una casa, tengo que rentar, tengo que meter a los hijos a la escuela, entonces pues voy a tratar de cortar lo más que pueda. Entonces me toca de que de repente me llegan a la oficina con un contrato de arrendamiento comercial, son contratos de 90, 120 páginas, y dicen, oye, ¿cuánto me vas a cobrar? Pues en Canadá se cobra por hora, ¿no? Y de repente les doy un presupuesto. Eso también ya de entrada es un cambio de chip. Sí. Porque dicen, oye, por hora, ¿y cuánto te vas a tardar? Quiero que me digas exactamente cuándo te vas a tardar. Entonces, con un contrato sí les puedo decir, pero hay cosas que no se pueden prever. Por ejemplo, una negociación se cobra por hora. Entonces empiezan a cortar y a cortar y a cortar. Y de repente, pues les explota. Y dice, oye, esta cláusula de este contrato de arrendamiento, no la revisé y ya invertí bastante dinero en el local. Y ya me lo van a quitar, aunque lo haya tenido 10 años, hay una cláusula de demolición. Entonces van a demoler el local y me sacaron a los 6 meses y pierden toda su inversión. Y ahora tienen que contratar en demandar, ¿no? Entonces esa es la parte legal, pero también en la parte fiscal hay temas, ¿no, Raúl? Yo les diría que el principal problema es la falta de planeación, la falta de discusión previa en el qué hacer, qué no hacer. Lo digo con mucho respeto, pero estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera acá. Y esa manera no necesariamente encaja con el modo canadiense. ¿A qué me refiero? Particularmente allá las cosas son muy estructuradas, también tienden a ser bastante simples y bastante claras, bastante estructuradas, yo creo que es la palabra. Les diré que la falta de planeación es lo más típico. Invariablemente hay gente que llega y empieza a hacer negocio como una persona física, cuando es lo menos eficiente en términos fiscales. Sí. Entonces uno se empieza a meter en problemas y tiene que invertirle a parchar lo que ya empezó a hacer para corregir la ruta e ir hacia donde uno buscaba originalmente, ¿no? Que creo que yo ahí volvería al inicio, y es esa parte de cuando quieras migrar o cuando quieras empezar a invertir, pues necesitas tener consolidada una estructura, ¿no? Porque creo que ese es a lo mejor yo lo resumiría como que el gran error es aventarte solo y aventarte como persona física, claro, y luego a un lugar que desconoces, ¿no? Sí, aquí, Rodrigo, una de las cosas que yo le diría a los radioescuchas es si te vas a ir a Canadá y realmente eres una persona que lo quiere hacer y tiene planeado, tienes que destinar de toda tu operación, de la compra de un negocio, de lo que quieres invertir, yo diría más o menos entre el 10 y el 20% de ese costo en asesores. O sea, tú no puedes agarrar y decir, voy a invertir $1 millón en Canadá y no tener $100,000 para meter en asesores. No, o sea, porque son los que te van a proteger toda la inversión. Entonces, si tú vas y metes $1 millón y andas regateando que una empresa cuesta 1,500, pues a lo mejor no estás preparado mentalmente para poder meterle lana a un país foráneo. No, y el riesgo aumenta. Porque al final, estas historias que nos cuentan, supongo que hay muchas más, estas historias de terror. Y no solamente en Canadá, aquí en México, David, hemos visto casos de la misma magnitud por no querer
ahorrarte este costo, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas que nos ha pasado es que en el caso de Estados Unidos ahorita hay unos programas que te permiten regularizar, pero en ciertos casos. A lo mejor ahí, si hay algún empresario que ya anda por allá y hizo de las suyas y no está en orden, ¿hay algún programa de regularización? Obviamente siempre hay requisitos, ¿no? Pero si hay algo o de momento no. O... Yo te diría que no hay algo visible, sin embargo es muy fácil regularizarse. Okay. No significa que sea barato, claro. Allá pecas y pagas, ¿no? Pero sí es relativamente simple regularizarse y honestamente es siempre lo mejor por hacer, ¿no? Uno puede pasar muchos años en el negocio tratando de cubrir huecos que uno viene haciendo, cuando en realidad lo más simple, lo más inteligente es hacerlo bien desde el inicio. Okay. Y a mí me gustaría hacer una pregunta. Ya me convertí en un empresario exitoso en Canadá. Ya tuve mi familia allá, incluso ya soy abuelo, ¿no? Y viene el tema de pues cómo hago llegar ese patrimonio a mis hijos, ¿no? O a mis nietos, o generación en generación. ¿Qué pasa con ese impuesto a los legados? ¿Hay estructuras? ¿O qué sucede? ¿Es caro esa parte? ¿O también me tengo que preparar y prever? Sí, les diría que si algo tiene la ley fiscal en Canadá es que da mucha oportunidad de planear. Es difícil centrarnos ahorita en te cuesta tanto, el impuesto es de tanto, porque depende del nivel de capital, depende del tipo de negocio, depende de muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, mucha oportunidad de planear y mucho sigue la estructura legal del negocio y luego cómo pasa hacia la familia. Claro. Sí, existen estructuras que se pueden hacer para tratar de evitar impuestos o tratar de minimizarlos, ¿no? Muy similar a México. Se puede hacer fideicomisos que en Canadá se llaman trust, para tratar de prevenir que el fisco pues obtenga dinero de tu masa patrimonial. También, obviamente, pues hay ciertas cosas que no pueden estar en un fideicomiso, que tienen que ser forzosamente parte de un testamento, y se puede hacer una combinación de ambas. También se pueden meter familiares dentro de las empresas, y si obviamente llega a fallecer la persona que tiene los bienes de las ciertas acciones, esas acciones pueden se pueden traspasar o pueden absorber las otros accionistas. Entonces ahí te evitas el probate. Pero como bien lo dice Raúl, todo tiene que ser case by case. Tiene que ser un análisis muy particular. Sí. Haz de cuenta que nosotros somos como doctores, ¿no? Traes un padecimiento, una meta. Nosotros te escuchamos y luego te damos un diagnóstico, ¿no? En base a todo lo que nos estás diciendo, eso es lo que nosotros sugerimos. Y ya de ahí partimos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hicimos ahorita en el programa estuvo fantástico porque estamos dando como que un overview en general de lo que Canadá puede llegar a hacer, por qué es importante invertir, pero en lo específico obviamente pues se necesitarán apoyar en todos nosotros. Perfecto. Pues nos quedan 2 minutitos. No me gustaría que nos fuéramos sin esta recomendación final sobre el tema. Si gustan comenzar. Andrés. Bueno, pues como lo comenté, Canadá ofrece un clima de negocios bastante apto. Tiene tratados internacionales con México y tiene sus programas internos que son bastante atractivos, ¿no? Para poder diversificar, que es lo que viene platicando Rodrigo y David, las inversiones. Ahorita, pues si eres mexicano y tienes todas tus inversiones en México, pues tienes todos los huevos en una canasta, ¿no? Y esa canasta se rompe, pues ¿qué vas a hacer? Perfecto. Ok, Raúl. Yo haría un comentario muy rápido. Una de las diferencias adicionales que tenemos en el mercado canadiense es que las profesiones como los abogados y los contadores somos sumamente regulados. Y eso nos pone riesgo a nosotros, pero le da confianza al usuario, al cliente. Totalmente. Que significa que si nosotros no hacemos el ejercicio adecuado, estamos sujetos a penalizaciones y problemas con nuestras licencias. Y tenemos seguro también. Tenemos seguros y es todo un tema, ¿no? Pero el mensaje es la importancia de acercarse a la gente que da este tipo de servicios. Totalmente. Andrés Abogado, Managing Partner de Abolab.
Y Raúl Sales, socio asociado de Avalok, muchas gracias por habernos acompañado. Los voy a comprometer porque en el corte estábamos platicando, ok, ¿qué pasa ahora viceversa, no? El empresario canadiense que quiere invertir aquí en México. Y ahora vamos a dar la vuelta para que ustedes nos den los comentarios. Ahorita vamos a invitar a Rodrigo a que nos explique ¿Qué pasa? A ver, vamos a platicar qué pasa en México. Vamos a jugar de visitantes perfectamente. Perfecto. David Ruiz, socio director región noreste de Garrido Licona, gracias por acompañarnos. Rodrigo Sánchez, socio director región Bajío de Garrido Licona, gracias por habernos acompañado. Esto fue otro episodio de Sin Duda Hashtag Asesórate. Mi nombre es Daniel Bouchan. Nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Nos vemos hasta luego. Bye.